Muy buenos días y bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Quiero comenzar dándole las gracias a todos ustedes por la acogida que ha tenido el programa cuando yo los repito de las 8 de la noche. Parece que hay una cantidad de personas ahí que disfrutan ese horario. Algo que quisiera tener es tener la interacción. Tengo con algunos un poco de interacción, pero muchos no dan sus opiniones. Y yo lo que quiero es saber si están de acuerdo o no de acuerdo. Ayer empezamos una para saber qué usted opina de la máscara o de cómo eran los hombres, doctor, los otros nombres. Mascarilla, máscara, Barbijo. Que la doctora explicó muchísimo. Y en uno me pareció como barbecue, pero no era barbecue. No, barbijo. Bueno. Eso en Sudamérica sobre todo. Exacto. Sí, Nasobuco. Ese también. Nasobuco también le llaman. Se me parece como los osobuco, que es una comida. Una comida muy rica. Bueno, pero no hay duda, y me gustaría tener esa interacción con ustedes. Así que lo que me interesa saber es de dónde nos están viendo, si son locales, nacionales o internacionales, y cuáles son sus preocupaciones, porque dependiendo de donde vivamos cambia, los problemas cambian. Y me gustaría conocerlo. Hoy vamos a tener un programa espectacular que no voy a dar muchas noticias, porque el programa de hoy es un programa que vamos a hacer un resumen de cómo está el coronavirus, y la persona que va a hacer este resumen, sin lugar a dudas, no falla. Eso me consta a mí, cada vez que dice una cosa ya estoy cogiendo un poco de temor. Pero sí, en realidad es muy exacto y preciso en lo que dice. Pero bueno, vamos a dar las noticias. Mi camarógrafo, ¿le pasa algo? La corbata del doctor. Doctor, la corbata. Ya. Oiga, ya la vi. Gracias. Lo están viendo, este programa lo están viendo en este momento en China, en Shanghái. Ah, qué bueno. Dígame dónde. Sí. ¿Se lo olvidó? Dongguan es la provincia. Dongguan. Y que vuelvan a transmitir a Wuhan a ver si no nos vuelven a No soltar otro vamos a hablar de virus ese para acá. nombre, ¿no? Porque hay otra cosa caminando por él, no vamos a hablar de eso ahora. Exacto. Pero sí vamos a decir que el toque de queda comienza en Miami Beach. Ya esta noche comienza el toque de queda, es decir, que los que querían quedarse a lo mejor en los automóviles ingiriendo algún tipo de bebida alcohólica, cuidado, porque van a ser penalizados. No hay duda ninguna. Más restricciones para los negocios de restaurantes, ya no solamente en Miami Beach, pero sino también para los que están en el condado Miami-Dade, porque ahora están tratando de incluir a todas las ciudades, porque había algunas que no estaban incluidas. Ahora están tratando de que sea en todo el Miami-Dade la careta o la mascarilla o el tapabocas obligado. Y Oiga, si no, van a tener penalizado. Qué lástima ver esa imagen así de esa playa tan bonita y vacía. Bueno, imagínese usted qué vamos a hacer. Y por lo que veo, la va a ver por largo tiempo. Pero bueno, vamos a dejar eso para el programa después, para terminar rapidito. Ya el sistema escolar del condado de Miami-Dade aprobó un plan de tres pasos para que usted escoja cuál es el que más le conviene. Por supuesto, hay uno que es ir a la escuela, todos que van a mantener la distancia, no sé cómo, pero van a mantener la distancia y las mascarillas el día entero. Otro que va a ser mixto, que va a ser en la escuela y en la casa, una semana, dividirlo. Y otros como en la casa. Es decir, que le van a dar la facilidad a las personas para que recuerda que ya estábamos hablando de las necesidades, para que cada cual se ajuste a su propia necesidad. ¿Y te doy mi opinión? La verdad después, doctor, porque no le he presentado, doctor. Después hablamos sobre eso. Pero para que la escribas. Cuando yo te digo escríbalo, ¿qué pasa? Doctor, pero aquí ya con la nueva tecnología no hace falta escribirlo. Entonces, pero a mí me gusta la queda vida, grabado. escríbelo. Queda grabado y cada vez que usted lo quiera ver, pone medicina en su hogar, ¡pum! Y ve la información. Así que no hay problema. Bueno, ya se presentó. Buenos días para el doctor Jorge Martínez, que es y lo digo de verdad, en serio, lo dije la vez pasada igual. Nosotros venimos haciendo programas hace unos cuantos años. Y cada vez que él dice, sale. No me pregunten el por qué, si el doctor usa otras cosas diferentes al resto de los científicos y tiene otros medios de comunicación. No lo sé. Pero lo que dice es, y yo me recuerdo que aquí se hizo un programa con el doctor no hace mucho, que creo que fue una respuesta para el doctor Fernández, que le dijo, no van a tener que decirle
que no puede hacer esto o lo otro. El virus le va a decir lo que usted va a hacer y va para la casa. No creo que cambie nada, pero yo creo que fue exacto lo que dijo. No lo escribió, pero se acordó. Fíjese, doctor. Gracias a la recomendación suya y lo que estoy tomando, que me está ayudando enormemente. Pero bueno, el tema de hoy es ese. Vamos a ponernos al día porque siguen aumentando los casos y sí siguen aumentando los problemas en los hospitales con los ingresos. Ya el Jackson Memorial Hospital, comenzando el lunes, Migoya, su presidente, dijo de que las operaciones que no son esenciales, es decir, las que no corre riesgo la persona, porque si corre riesgo se la van a hacer, pero las que no corren van a estar suspendidas por la cantidad de personas que están recibiendo del coronavirus. Hoy vamos a aclarar un poquitico si que es porque las personas ya van al proceso de la intubación o es el proceso de poderlos chequear para que no se vayan para la casa y se deterioren, y entonces es otro aspecto que entra en el juego de eso. Pero para eso tenemos aquí al doctor Jorge Martínez. Muy buenos días, doctor, porque empezó. Muy buenos días, Luis, y voy a hacer un comentario antes de Totalmente hablar con el doctor. De que si 100% de las veces estamos de acuerdo o no, no importa. Lo que sí les puedo decir que el doctor Martínez, un médico que está dedicado a lo que hace y le dedica el tiempo a la investigación, y la información que da es genuina, no es opinión. El doctor de verdad hace un gran esfuerzo y gracias a Dios que personas como él están haciendo estas investigaciones. Claro que sí, nos ayuda. Siempre estemos de acuerdo, no sé, claro, pero sí sé que hace el mayor esfuerzo de lograr la información. Nos ayuda. Por eso es que yo quiero tener ese feedback de las personas, ¿no? Para que me den también sus opiniones. Buenos días, doctor. Bueno, Manu, lo veo que está disfrutando la pesca, porque lo veo un poquito tostadito por el sol. La pesca, la caza y la recolección. ¿Te acuerdas de eso? La pesca, la caza y la recolección. Porque estoy en mi casa, acuérdate que tengo mi pequeño huerto en mi casa. Sí. Entonces me he dedicado a la agricultura. Sí, a la cosecha de los mangos ahora, que tengo mango, y cuidando más los aguacates, sacando las plagas a las matas, que yo las saco con la mano, para evitar, para no contaminar con insecticidas. Estoy haciendo un poco más de ejercicio, nadando, buscando todas las opciones que puedo hacer dentro de mi casa sin salir de mi casa. Mire usted. Y la información que tú decías hace un rato, no tengo bola de cristal. No tengo una bola de cristal, simplemente... Pero tiene alguien que le dice algo. Lo que tengo muchos libros para leer. Y me remito muchas veces a la historia. Porque desgraciadamente nosotros creemos que somos superiores a los del siglo pasado o los del siglo antepasado, y no es así. Tenemos mucho que aprender de nuestros antepasados, nos pueden dar muchas enseñanzas y nos pueden explicar qué les pasó a ellos cuando tuvieron epidemias como las que estamos ahora, con esta pandemia. O sea, tuvimos pandemia en el 1720, en el 1820, en el 1918-19, y ahora estamos en el 2020. Y en los pequeñitos también. No, por ahí para abajo más todavía, pero bueno, estoy diciendo de un poco más de literatura, cerca, más frescas. Pero las pandemias, vamos a suponer, del H1N1, la influenza A, la tuvimos en 1918-19, después la tuvimos en 1947, que hubo 100.000 muertos, después la tuvimos en 1957, 115.000 muertos, y ya vamos en Estados Unidos, los Estados Unidos, y ya estamos hablando de que, bueno, en 1918-19 fueron 653.000 muertos. Y el flu que no de ahora, sino el anterior, que nos vacunamos. En el 2009, el H1N1, que tuvimos otra epidemia también, que hubo una buena cantidad, no me recuerdo ahora la cifra exacta, porque hay una disyuntiva, porque principalmente la mayor cantidad de muertos fue en México, no en Estados Unidos. No afectó a Estados Unidos directamente de una forma tan proporcional. Pero esta pandemia, si vamos que cada vez se va extendiendo más. Ayer por primera vez en Estados Unidos se reportaron más de 50.000 casos ya. Por primera vez. O sea, mucha gente me dice, pero ¿cómo ahora estamos peor que en marzo? Porque ahora estamos peor que en marzo. Digo, es sencillito. En marzo, cuando las personas recibieron información, algunas se asustaron, cumplieron con la medida y se aislaron un poquito. En Estados Unidos fue el país que menos cuarentena hizo en el mundo y que menos rígida fue la cuarentena, y todavía la gente se quería morir y se estaba muriendo y se ahogaban y no sé qué. Y es el que menos ha tenido cuarentena en el mundo entero. Y menos rígida también. Si vas a Europa, todavía hay muchos lugares en Europa que están en cuarentena. De hecho, intentaron abrir y volvieron. Regresaron a la cuarentena en muchas regiones. Te hablo de Alemania. España ya está presentando nuevos focos, están preocupados. United Kingdom tuvo que cerrar áreas también, nuevamente, después que había abierto,
¿Por qué? Porque estamos viendo que se vuelve a expandir la enfermedad. En Estados Unidos, simplemente muchos nos guardamos un poco, un mes más o menos, bajamos la vía de contagio, porque el virus no se puede propagar si no existe un host. Si no existe una persona, él no puede seguirse propagando. Cortamos la cadena y se acabó. No hay vacuna más efectiva que nosotros mismos. No hay protección más efectiva que nosotros mismos. O sea, ni hay tratamiento más efectivo que nosotros mismos. Entonces, si el virus no encuentra el host, el virus no puede seguirse propagando ni lo llevamos a las demás personas. Eso es una realidad. Y eso fue lo que hicimos, nos aislamos, bajaron los contagios, en Estados Unidos bajaron las muertes y todo el mundo se relajó. Al todo el mundo relajarse, ¿qué pasó? Ya el virus había ido a todas las comunidades de los Estados Unidos. Antes eran puntos específicos. Ya es todos los Estados Unidos ahora contagiados, en todas las áreas. O sea, no es que hay un área específica, ya es todas las áreas. Ya hay más de 26 estados reportando números altos. Y te hablo de estados, creo en el programa anterior hablamos de Texas, ¿recuerdan? Sí. Que le dije, hay que vigilar Texas. Fue uno de los primeros que abrió y de los más irresponsables cuando abrió, al igual que Georgia. Ya Texas está reportando casi 7.000, 8.000 casos diarios. Diarios. De 2.000 casos, la vez anterior, del programa anterior, estamos casi en 8.000 diarios. Georgia está casi en 3.000 diarios. ¿Y usted no le puede atribuir a eso, a que se están haciendo más test y que ahora las personas se están enfermando, pero no quiere decir que se están enfermando para hospitalizarlos, están siendo contagiados con el virus? Pero las muertes siguen todavía reduciendo. Mucho. Se siguen reduciendo te voy todavía. a hablar de eso. Sí, que hay una diferencia también. Déjame hablarte de eso. Porque si no se nos vuelven salimos corriendo de aquí. No, déjame hablarte de eso ahora. O sea, si quitamos los test, bajamos los contagios. Pues qué bueno. No hagamos más test, hagamos igual que los gallegos. Ya. Disculpen los gallegos porque yo soy gallego también. Sí, soy gallego de descendencia, me apellido es Cosiña. Pero vamos a hacer lo mismo, porque España lo hizo en muchas áreas. Dejaron de hacer los test, bajaron los test y supuestamente bajaron los contagios. No, están los contagios ahí. Cuando aumentan los test, mira dónde viene el problema. ¿Se aumentan los test, aumentan los contagios? No, sabemos quién está contagiado. Segundo, ¿cuántas personas se reportan de la cantidad de test, cuántos son positivos? O sea, de 100 test, si tú tienes menos de un 10%, el contagio es bajo. Pero cuando tienes un 24%, como estamos en Texas, ¿de serio? Houston, we got a problem, como la frase. Es muy serio. Y estamos teniendo un 22, un 24, no aquí en Florida. Florida está teniendo entre un 12 a un 14. O sea, Florida está más bajita. Doctor, sí, hay un problema real en Houston y en otras regiones. Y ese porcentaje de veintitantos, pero en su opinión, si le haríamos test al doble de esas personas, ¿es posible que ese porcentaje bajara? Porque de nuevo estamos haciendo... Es que cada 100 tienes... hemos hecho test a todo el mundo. No, pero cada 100 tienes 24. O sea, no importa, coges otro grupo de 100 y vas a tener más o menos un mismo porcentaje. O sea, no importa. Cada vez que tú coges un grupo, ese es el porcentaje. Y ese porcentaje está aumentando, no está bajando. No, y ahí es donde preocupa. O sea, ¿qué pasa? Cuando tú haces test, vas a tener más casos, tienen razón. Pero cuando te aumenta el porcentaje de positivos en los test, tienes un problema. Pero de esos 100 puede haber muchas personas que o saben que han estado fuera, o son jóvenes, o han estado en la playa, o han estado en fiestas, o están sintomáticos, o quizás esas son las personas que más están corriendo a hacer los test. No, muchos test están viniendo ya de personas enfermas. Porque hay más personas enfermas, ¿en qué sentido? La hospitalización, estamos hablando de Texas, ha aumentado al punto que casi todos los hospitales ya están críticos. En una semana se espera ya un colapso del sistema de salud en Texas. Y eso es lo que habíamos hablado. Después que tenés el colapso del sistema de salud, 2 semanas después, 3 semanas después, van a aumentar los muertos. Pero yo lo que estoy tratando de... Y no quisiera que sucediera, pero escribo. No, claro. Y de nuevo, en Houston hay un problema. Definitivamente que hay un Pero problema. aquí en Florida, si no hacemos algo más drástico, vamos a tener un problema en las próximas 2 semanas. Porque ya hemos sabido, ha salido por las noticias, de que el hospital de Homestead está bastante lleno y está remitiendo para el Jackson. West Kendall está bastante lleno y está remitiendo para el Jackson. Jackson tuvo que decir, voy a parar con las operaciones electivas para tener más disponibilidad porque me están remitiendo muchos casos. Se están enviando también para lo que fue un hospital, pero ahora es un centro de personas mayores, que es el Pan American Hospital, que está ahí. También. Están usándose para... No, y se está pensando usar hoteles. En Houston, el MD Anderson, que es un centro para tratamiento de cáncer muy prestigioso en los Estados Unidos, ya hablaron con ellos para habilitar parte del MD Anderson en tratamiento de COVID. O sea,
se está viendo, o sea, Pero bueno, sobre todo remitir allí pacientes de cáncer con COVID que se han tratado allí. Bueno, la Estamos pregunta. viendo que hay un aumento y que donde la capacidad hospitalaria se empieza a llenar. Ok. Y si no hacemos algo más drástico, vamos a colapsar los hospitales. La pregunta que yo hago, porque hoy en día, aunque están hablando sobre eso, se abrieron las cirugías que ya estaban esperando en todos estos hospitales. se Las abrieron. electivas. Decimos electiva, pero sumamente No, pero Importante, No importante. estamos hablando electiva de hacerse una cirugía plástica, estamos hablando de electivas, pero Importante. pacientes de cáncer. Con No, pero otros lo que problemas. quiero decir, porque estamos diciendo que los centros de atención de cuidado intensivo, que es lo que estamos Sí, hablando, los ICU. que es donde se necesitan, exactamente. Lo que estoy diciendo es qué por ciento de los que están en ahí son de coronavirus y qué por ciento no son de Vamos acá, coronavirus. mira. Tengo un dato para ese. Yo tengo datos también de eso. Ah, ok, ok. Yo he aprendido de usted. Son muchos años entrevistándolo a usted y usted sin darse cuenta me ha dado... No, y además te mando la información diaria. Bueno, es cierto. Diaria. Y bastante. No, yo tengo dudas, pero lo quiero explicar, pero también he buscado otros caminos No, claro. para poder buscando información. Siempre. Y hasta ahora, en algunos, no voy a decir los nombres, pero en algunos, la mayoría no es coronavirus donde están en los centros de cuidado intensivo. Correcto. Son personas que ya, cuando se abrió, había una cantidad de personas tremenda y se tuvieron que utilizar esos lugares. Eso es número uno, para que las personas también puedan tener un poco de cáncer. El otro, No, correcto. que yo quería tener una información, es de los de coronavirus que están en cuidados intensivos. ¿Se sabe algún por ciento cuántos son de qué edad? Porque ahora las personas mayores no están en el tapete como estaba antes, son las personas jóvenes. Y lo que quiero saber es si ese aumento es por personas jóvenes o por personas todavía siguen por personas mayores. No, se ha visto más personas jóvenes en este momento. Y están los casos de coronavirus y los casos ingresados y los casos por el coronavirus. ¿Cuáles son las diferencias? Del coronavirus son los que están infectados de coronavirus. Por el coronavirus son los casos que no tienen coronavirus, pero que se pueden ver afectados en cierta forma cuando están en una sala de terapia intensiva llena y no pueden ser atendidos, un infarto de miocardio, y no lo puedes llevar a terapia intensiva porque simplemente no tienes cama. No tienes cama. Eso es una realidad que podemos empezar a ver personas fallecidas Ya. por esa causa. Bueno, ellos Pero dicen... no lo estamos viendo todavía. Todavía, pero ¿para Todavía. qué vamos a esperar verlo y ser estadísticas? pero Eso es lo que estamos viendo alertando. todavía. O sea, Y de esas personas, doctor, que son jóvenes, que están corriendo al hospital por la razón que sea, mayormente se están evaluando y mandando para la casa. La mayoría, ¿Entiendes? la mayoría. Sin síntomas, sin Los que se están peligro. ingresando y los hospitales se están llenando con los ingresos, pero son aquellos que tienen neumonía ya severa y con una falta de aire severo donde se está comprometiendo la vía respiratoria. Ese es el que está ingresando. El que va al hospital con un poquito de fiebre, toda la cabeza, no sé qué, le hacen la prueba, mira si eres positivo, ¿no? Ve para la casa. Con toma este mu- tratamiento. Toma ¿Eso se mucha cuenta agua, como, toma esto. ¿Eso se cuenta as a hospitalization? No, o no? no. Because Eso we es were talking ambulatorio. about Bueno, si se admission. quedan... Eso es ambulatorio, ambulatorio, no. Si se quedan más de 24 horas. Si ya se claro, admiten, claro. si se Ya, admiten, no, pero para aclarar, porque sí, poco tiempo. Pero si está ya usted, le dieron el ingreso y lo pasaron por un lugar, ya cuenta como una por Sí, eso es decir una admisión, cosa- eso es admisión ya. Por Exactamente. decir una cosa cínica, si llega el paciente con muy buen seguro, tiene su tosecita, no lo van a dejar ahí un tiempo extra. pudiera, pero como todo, pero hay un protocolo que establece que para ingresar, inclusive en casos de neumonía, los conozco, los han mandado para la casa. Con neumonía y muy buenos seguros, créeme. Con antibióticos y Sí, con medicamentos. acitromicina, en algunos casos han mandado con acitromicina y la hidroxicloroquina, en otros casos con acitromicina, en otros casos sin nada, con líquido, reposo y espera. Y muchos de esos casos han tenido que regresar, que es el problema. 4 o 5 días después para el hospital porque ha aumentado demasiado la falta de aire, han terminado ingresados, han terminado en terapia intensiva. Pero una de las cosas que también quiero aclarar, porque lo dijo también el presidente del Jackson Memorial Hospital, el señor Carlos Migoya, que dijo, no aceptamos a nadie, pero siempre y cuando no sea necesario. Si la persona... No, si es necesario te deja. Ah, es lo que- No. es lo que quiero explicar. Y tienen su protocolo de lo que Hay es un protocolo, hay un necesario. protocolo. Claro. Necesario es cuando ya la persona tiene una neumonía. No, y yo no ya- estoy hablando de eso. Estoy hablando de que si ahora una persona tiene un padecimiento de antes y se complicó ese padecimiento y si no se hace esa intervención
puede No se fallecer lo la hacen, se lo persona, van a hacer. va para el hospital y tienen cómo hacérselo. No, no, para no. que la gente no se vaya a asustar. Las emergencias no se han suspendido ni se han Claro, quitado. no, pero es que yo creo que es bueno aclararlo para que la gente no vaya a coger pánico, porque vivimos de pánico en pánico. Fíjese que cuando yo dije que por ahí viene caminando, otra cosa, usted se ríe, está diciendo porque va a hablar de eso también, sin lugar a dudas. Es decir, vivimos de un pánico para otro pánico. Y eso yo creo que es un problema seriosísimo. Pero no hay que tener pánico. Ahí está la diferencia. No hay que tener pánico. Pero ¿cómo lo evita, doctor? Es muy Es difícil. muy sencillo. A ver, doctor. Muy sencillo. Si yo sé que tengo los medios para evitar contagio, y no quiere decir que no me contagie, vamos a estar claros. Porque siempre hay una ventanita pequeña, pero la hay, de que te puedes contagiar. Si yo tengo los medios y busco los medios para no contagiarme, a pesar de que, y los estudios están demostrando que sí, que se evitan, vamos a suponer, usando la mascarilla, la que se pueda tener. Yo tengo la N95 porque tú sabes que llevo años preparándome y las tengo hace muchos años, por lo tanto no tuve que salir a buscar nada ni a correr, las tenía. Igual que los Face Shield, conmigo llevan años. Cuando tengo una N95, tengo un Face Shield, mantengo la distancia social y donde quiera que llego, si vas a hablar conmigo, tienes que ponerte la máscara, si no me retiro. Me retiro, no me interesa. Me retiro, ¿por qué? Porque está demostrado que esto me reduce a un 2% solo la posibilidad de contagio. Yo te digo, y te lo puedo decir y lo puedo asegurar, no tengo miedo, pero ninguno. Pero sí tengo la precaución de cumplir las normas y las regulaciones que están establecidas por el Centro de Control de Enfermedades, por el propio gobierno, porque sí funcionan. Se han hecho muchos estudios hasta dónde pueden llegar las microgotas de Fluyer, que son las que cuando estornudamos, tosemos o hablamos, pueden viajar. Y ya se sabe que pueden viajar de 6 a 8 pies, según el evento que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, si hay una persona contagiada, tenemos que evitar a toda costa que esa persona contagie a otro, y como nadie sabe si está contagiado o no, porque hay los portadores asintomáticos, los super spreaders que existen, Le iba hay a que hacer evitar. una pregunta sobre eso, doctor, y si me permite, para aclarar eso. ¿Cómo no le vamos a permitir que usted Eso mismo de lo que se habla de la persona que transmite siendo asintomática, o si es necesario que sea asintomático, o la gran mayoría de las personas que están transmitiendo son sintomáticos. A ver, si No, me no, puede te aclarar. entiendo la pregunta. No, tú puedes ser asintomático y la transmisión puede ser muy baja. Y no tiene síntomas ninguno. Cuando más síntomas hay, se ha sabido que sí, en las primeras 48 horas y las 48 horas antes de manifestar son las donde hay más carga viral. Perfecto. Para salir al exterior. Ahora, hay un grupo pequeño, se está estudiando todavía, de personas que llaman super spreader, o sea, los super regadores, vamos a decir así. Esas personas pueden infectar 40, 50, 80 personas. No se sabe por qué. Se sabe que la carga viral en ellos es muy alta, pero ellos no presentan ningún síntoma. El primer caso más conocido... Pero eso siendo la excepción. Sí, son Entonces, excepciones. Perdón, a lo que usted hablaba, si usted, como ha hecho una decisión personal, usted tiene su mascarilla, si llega a un lugar y la persona no tiene su protección, usted no participa. No me retiro. Muy bien. Igual podemos decir entonces, personas número uno que estén sintomáticas, que por favor no salgan, porque hay Que más se chance cuiden. que van a transmitir. Número dos, si yo no soy sintomático, veo una persona que me parece que es sintomática, no me le tengo que acercar, ¿correcto? Es que no sabemos si sí o no. El problema es que no sabemos sí o no. Entonces, la distancia social sí nos ayuda Pero a que haya menos sintomático, ¿de qué contagio. forma? Tosiendo, estornudando. Puede ser tos, puede ser estornudos, puede ser, te voy a explicar algo, hay Fiebre, el CDC planteó una nueva, los dolores de cabeza. Una persona que tenga diarrea puede tener el virus, se está manifestando por síntomas digestivos, por diarrea, dolores de cabeza, fiebre, o sea, escalofríos, hay mucha sintomatología. Este virus es un virus muy nuevo, pero muy dinámico, con mucha sintomatología de diferentes formas, ataca diferentes sistemas, hay diferentes ya mutaciones según los países. En un país está atacando más las vías respiratorias y no ataca los otros órganos. En otros países ataca todos los órganos. En otros países vemos que hay un poco más a nivel del cerebro, está atacando más a nivel cerebral. O sea, se está manifestando de forma muy irregular según los países. De su experiencia, por ejemplo, sabemos que el ataque al sistema respiratorio ha sido el más violento, El más más fuerte o serio. Una pregunta, una persona que sea positiva, que tenga síntomas iniciales gastroenterólogo, ¿no? O de diarrea, por ejemplo,
debe de correr al salón de emergencia porque puede manifestarse a ese problema respiratorio. Puede ser que no, puede ser que no. Exacto, o la persona que sí se siente inicialmente falta de aire o con ese síntoma, esas son las personas que deben... Que deben ir a un médico o una emergencia y que sea la emergencia del Estamos médico. hablando en general, En siempre general, hay excepciones. que sea la emergencia del médico el que diga. O sea, no realizar diagnósticos en la casa. No, para tratar de que no haya el corre ese, como hay tantos diferentes síntomas que se presentan con este virus, que las personas no por tener un dolor en el dedo gordo del pie vayan a correr pensando que van a tener una situación seria del coronavirus. Sin embargo, hay se llaman los dedos de COVID, hablaste de eso, los dedos de COVID que se ponen de una forma diferente, rojizo, con unos puntiagudos y son dedos de COVID. Sí. Se ha visto mucho en los pacientes de COVID. O sea, tiene tanta sintomatología. Vuelvo a explicar. Primero, yo digo a la gente, consulten con su médico primario. Hablen directamente con él. Y que sea el médico primario que dé la orientación. No el problema está en el autodiagnóstico. Si después te diagnostica, te haces la prueba, te da positiva, ya mantente aislado para no contagiar a los miembros de tu familia que no se hayan contagiado o otras personas. De eso vamos a seguir hablando, pero estamos en la prevención y yo creo que tenemos que ir por el primer paso. Usted dice, si tú no te cuidas, no resuelve, pero es que nosotros usamos cosas que vemos que los demás usan y nosotros las usamos. Usted nos hizo una explicación aquí sobre eso, lo que usted usa, que es espectacular, pero la mayoría de las personas que yo veo en la televisión, no solamente los que están afuera mirando a alguien que hable, sino los que hablen. Aquí es más, yo vi, me imagino que usted lo vio igual que lo vi yo, en el hearing del Senado, donde estaba toda la plana mayor, la que tenía el doctor Fauci no es esa. No es esa. Es decir, entonces partiendo por esa base, nosotros nos ponemos esto pensando que nos estamos cuidando. Se está cuidando. Y estamos perdiendo el tiempo. No, perdón, déjeme terminar la historia completa porque antes hicimos un preámbulo sobre este particular. Y usted me dijo, no en la cámara, fuera de cámara, por eso le pregunto ahora, de que yo le dije, el dióxido de carbono que yo quizás se queda ahí y yo me lo recibo. Entonces, no, porque eso se va, sale por la careta. Entonces saldrá también. Si tengo el coronavirus me saldrá también de la careta. Te voy a explicar. Es decir, que entonces yo no estoy haciendo la función de cuidar, estoy también contribuyendo. Te voy a explicar ahora. A ver, dígame, doctor. Hay un estudio de eso. En este tipo de máscara, depende la máscara quirúrgica. Si tienen doble máscara, que es lo que mucha gente está usando, doble máscara. Esta es sencilla. O esta es sencilla. Bueno, la sencilla puede avanzar hasta un pie y medio. Pie y medio. Pie y medio. Si no hay nada, hasta 6 pies. Entonces prefiero que uses eso. Correcto. Y lo mismo para tú Así que recibir. Si se acerca a mí Ahora, pie y medio está. Ahora, ¿dónde está el en problema? candela. Luis, ¿dónde está el problema? En cómo está para las personas manejando la máscara. Yo veo personas que se ponen la máscara, y lo voy a expresar en televisión, y hacen esto. Se la tocan de frente. Eso es un error, porque si usted toca una superficie donde podía haber un virus y toca la máscara, esta humedad de nuestra respiración va a favorecer que el virus se anide y sí podemos crear más gérmenes para nosotros mismos. Entonces, en vez de usar la máscara y empezar a removerla a través de aquí o cambiarla a través de aquí, no. Entonces, otras personas vienen con la máscara en la tráquea. Yo no sé para qué la usan. Prefiero no tenerla. Sí, porque O aprovecha. otras la tienen así, También. como si la nariz no fuera vía respiratoria. Entonces, esas incidencias son las que podemos hacer que la enfermedad adquirirla más rápido nosotros. Entonces, Y vamos a decir, y lo más duro es que vamos a decir después, pero teníamos máscara, Claro, doctor, pero lo uso incorrecto. yo lo que Hay que hago- correr por los laterales, yo lo que hago siempre, cuando yo me pero pongo no tocarla por adelante nunca. Bueno, esta tiene que pero hay ser gente la- que se la ajusta así todo el tiempo. Yo le veo. Esta tiene que ser lateral porque es por los lados. Sí, por los donde laterales. te la coges. Bien. Pero vuelves a cogerlo. Pero yo lo que hago es que la cierro así y la envuelvo. Cuando ahora no, que la estoy usando. Y después la vuelvo a abrir aquí y me la pongo. Yo sé que, mira, Ahora, no hay sí. suficiente máscara de y los costos de las máscaras están terribles. Pero esas máscaras deben cambiarse cada 2 horas. Esas. Luis, pero usted tiene budget para eso, ¿no? Bueno, si usted me lo facilita, yo con mucho gusto. Mire, las de valen $3,000. No valen 3.000. No. Valen, están caras ahora, están Bueno, caras. pero ¿cuánto? ¿Me dijo que costaba? No, están caras, ahora están muy caras, pero, y no las hay. N95 con el respirador 3M Yo lo inclusive. voy no a las hacer hay. responsable para que todas las personas que vengan aquí, usted le va a donar una mira, mire, para y Juan también. esa Por máscara está diseñada
para permitir que se vaya el carbon dioxide. Exacto. Porque si no, nos estuviéramos ahogando. So, Bueno, no se preocupe. No, la mayoría de las necesariamente. máscaras, la mayoría de las máscaras ahora, el problema es cuando se hace ejercicio con una máscara, que es donde yo digo a la gente, tenga mucho cuidado, porque ahí vas a exhalar más. No, doctor. Y ahí sí puedes respirar tu propio dióxido de carbono sí. Usted y terminar con Doctor, usted dijo Sí, señor. que desmayo, decaimiento. usted y muchos dice que problemas. nosotros estamos descubriendo el funcionamiento de este virus porque este virus cambia mucho y esto es lo mismo. Quizás ahora hasta la investigación que usted ha llegado, eso no le impacta, pero a lo mejor cuando siga más investigando se va a dar cuenta que nos hace mucho más daño de lo que nos imaginábamos mucho antes. Luis, vamos a pudiera hacer esta ser, pausa pudiera ser. para que usted piense, porque yo quiero que usted participe y diga cuál es su opinión. Si entonces hay que decirle que no se pueden usar y hay que usar otra que la faciliten o que la hagan accesible a la mayoría de la población que no puede tener ese gasto diario. Si yo tengo que gastarme ahora cada 2 horas una cosa de esta, yo soy una persona retirada, no creo que pueda hacer esto. Hacemos esta pausa y regresamos con ustedes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. Te esperamos. Vamos a decirle a nuestra productora, bueno, ahora regresamos al programa, vamos a decirle a nuestra productora, vamos a ser la encargada al productor, a lo mejor lo pueden ayudar ahí para que siempre nos tenga una careta puesta ahí, nuevecita, sin preocupación. Cada 2 horas. Vamos a decírselo a la... Bueno, pues, todo una hora, Bueno, a sí, la hora por eso, de lo todos de los Wendy, días. no hay De problema. acuerdo, de acuerdo. Te sirve para hoy, la guarda, Vamos a hacer mañana la usamos otra vez, el se request bota y así. Ah, mira, y le vamos a pasar el email. la productora. Ahora, le podemos alargar la vida un poco más a la careta y nos tocamos menos la cara y tocamos menos la careta si usamos Face Shield. Sí, señor. Porque Face Shield protege de casi todo lo que nos viene, inclusive la mucosa ocular. Ahí tiene, doctor, solución. Cuando nos íbamos a la pausa, le pedí a Luis que me diera un momentico. El doctor al principio del programa mencionó algo que aplica ahora a la pandemia y también a otros temas que hemos hablado en otros programas, hablando de política, aprender del pasado, tratar de no borrar el pasado. Ayer lo mencioné mucho, doctor, al respecto a la historia que estamos tratando, y hoy no es el programa, de personas que están tratando de borrar nuestra historia, tradiciones, Es muy etcétera. duro, muy duro. Pero fíjese que como eso también aplica a lo que estamos hablando ahora en la pandemia y coronavirus, de que tenemos que aprender de nuestras experiencias. Y no hay que... y la historia se puede definir como una experiencia. Los resultados de otras pandemias y de nuestros antepasados son experiencias. Y no le decimos, o por lo menos yo, a mis hijos que llevo una vida entera diciendo, aprendan de sus experiencias. No hay que borrarlas, hay que aprender de eso. Y estoy de acuerdo, hay un grupo quizás, y yo fui joven también, créalo o no, tuve también 20 y tantos años en un momento, y uno se piensa, como es el dicho, que lo sabe todo. Pero hay una arrogancia y una ignorancia tremenda,
No sé por qué, no sé que no hemos criado bien a nuestros hijos, no sé cuál es la razón, pero de eso mismo, de que saben mucho más de lo que nosotros sabemos y no quieren ni oír conversaciones, y me pasa, no estoy hablando de mis hijos, pero de otros profesionales mucho más jóvenes, etcétera, que no quieren ni oír lo que otras personas mayores, porque son mayores, no quieren oír. Vamos, por favor, a tratar de hablar, de conversar y de aprender de nuestras experiencias. Gracias, doctor, pero me impactó eso cuando lo dijo, porque eso aplica a todo. Tenemos que aprender y respetar. Desde que yo sepa, y todas esas personas hoy día que no quieren oír a los mayores, esos muchachitos no han reinventado las ruedas del carro que manejan y de las bicicletas que montan o del lo que sea, todavía son redondas, no se ha inventado otra cosa para mejorarla. Y siempre digo, en vez de uno criticar o quejarse, bueno, deme una mejor solución. Pero ignorar nuestro pasado y el trabajo de nuestro pasado y eso nos ha, gracias a Dios, permitido estar aquí hoy día, no se puede descartar. Y gracias. Mira, hay una cosa. Lo que ha pasado con el virus son dos cosas. Uno, la política, se ha politizado. El otro día, yo explicando sobre el virus, hablando, me dijeron que yo era hasta comunista, porque hablaba del virus. Y hablar del virus es para hacer quedar mal al presidente. Fíjate. Yo decía, ¿pero qué tiene que ver el presidente con un virus que es mundial? Que es una pandemia mundial. ¿Por qué meten a Trump en un virus que es una pandemia mundial? No tiene que ver nada. Esto es un problema mundial. Esto no fue creado para destruir a Trump. Estoy hablando de un problema mundial. Y así, pero es que la gente se ha fanatizado y lo ha politizado diciendo que el virus es mentira y que es para destruir a Trump. O sea, y que Trump no hizo no respondió como tenía que responder. Ese es otro argumento. Esa es otra cosa que el presidente... Pero ese no es el tema. El tema yo creo que hay que discutir es para el que, como yo digo, el que suda la camisa. Que nadie se preocupa por esa persona. Todo el mundo se preocupa por las personas sofisticadas y todas esas cosas. Pero ese que día a día tiene que levantarse y luchar para poder levantar y ayudar a su familia. Nadie se preocupa. Pero eso mismo es ridículo que usted lo critique por eso. Pero sí hay personas. Pero sí me ha pasado. Sí hay personas que están usando el virus para usar política contra el presidente. Pero eso no quiere decir que usted lo hace. Usted está hablando como profesional y... Más nada, para alertar, para que las personas aprendan. Mira, cuando tú conoces a tu enemigo, te puedes proteger más, te puedes defender mejor. Decía Sun Tzu en El arte de la guerra, un gran general chino, decía, conoce a tu enemigo como te conoces a ti mismo. Y ahora el virus es el enemigo de todos. No hay raza, no hay partido, no hay edad, no hay nada, es de todos. Y esa es la realidad que tenemos que conocer al virus y por eso programas como este nos enseñan cómo saber y cómo conocer al virus y cómo podemos, para poder protegernos de él y evitar enfermarnos nosotros o nuestra familia o ser una estadística de la mortalidad de este virus. Eso es conozcamos al virus y lo podemos enfrentar mucho mejor, por eso te digo que yo no tengo miedo ni tengo temor, porque todos los días lo estudio, todos los días lo reviso, todos los días lo analizo para ver cómo él va cambiando y cómo se va conformando para yo ir cambiando y irme conformando y de esa forma llevar mi vida lo más tranquila posible. Pero no debemos desechar el conocimiento nunca. En el 1918-19 hablo de la pandemia de influenza de H1N1 y aclaro, esto no tiene que ver nada con una influenza, esto es peor que la influenza. Vamos a aclarar. ¿Por qué? Pues nada más por una cosa, la influenza es seasonal, o sea, corresponde a un periodo del año, el coronavirus es todo el año. Eso es ya por ahí, hay que aclarar que es muy diferente. Entonces, ahí se equivocaron en el término el aspecto climático, que el frío o el calor. Que en la influenza sí. No, yo estoy hablando ahora. Pero en el coronavirus. Porque aquí todo el mundo, y el grupo científico de los Estados Unidos dijo, porque esto se acaba en esta fecha porque viene el frío y ya... Y si ves grabaciones... Y si viene el calor... elimina... Y si ves grabaciones de programas que he hecho, dije, es incorrecto, eso no va a suceder. Okay, entonces quiere decir, te demuestra que esas personas que tienen... Porque el coronavirus es diferente. Pero te demuestra que esas personas que llevan años trabajando en este campo, en el campo de infecciones, en el campo de todas estas pandemias y todas estas influencias, como se les quiera llamar, fallaron. Entonces quiere decir con esto, digo fallaron en el sentido de que basado en la historia y basado en cómo reaccionaba anteriormente, porque también la historia te lleva a los fracasos. Anteriormente siguieron ese patrón y se equivocaron. Y se equivocaron después siguieron en el patrón de la influenza. Ahí está.
Y entonces... Lo trataron como una influenza. Por y eso yo aclaro de que la historia es extremadamente... Sin embargo, si hubiéramos aprendido de la historia de 18 y 19, con la influenza, cuando bajó la ola en el verano, se reabrió, todo se abrió, como hicimos ahora, todo se relajó. ¿Y qué pasó en la segunda ola de influenza? Fue más mortal que la primera. Mucho más mortal y mucho más agresiva en el año 1919. ¿Qué quiero decir con esto? Pero usted dice que hubo en aquella época... En el 18-19. No, sí, yo sé eso. Pero usted me dice que cuando se abrió, quiere decir que pusieron a las personas en cuarentena. Claro, hubo cuarentena, restricción, hubo nasobuco, tapabocas, hubo medidas muy similares a las que se están haciendo ahora. Sé que me gustaría, doctor, muy si es similares. posible, porque yo estoy seguro que usted tiene todo eso. Tengo, fotos, sí, y estudié. Estudié para aprender. Fotos, Y hay fotos, tenemos fotos, sí. traer para poder mostrarle que... Todas las personas tú las ves con tapabocas. Las cortes, como no había internet, en esa época se hacían al aire libre, porque la posibilidad de contagio es mucho menor. Tenían distanciamiento social. Espérate, 1918. Estamos casi tomando las mismas medidas, lo que no las estamos respetando. Esa es la gran diferencia. Pero aún así, cuando ellos decidieron sacar un poco de estas medidas, fue donde vino el gran problema, y California fue uno de los que más sufrió, la famosa infección de San Francisco. California fue, ¿por qué? Porque fue uno de los que resquebrajó. acabó la del 19. Sí. No, en Estados Unidos hubo 653.000 muertos, cuando la población en Estados Unidos era 150, 130 millones. 650.000, y era influenza donde pudieron respirar porque es seasonal. Aquí esto no es seasonal, lo advertí bien, me lo preguntaron inclusive desde otros países, dije, no se confíen, esto no es seasonal. ¿Y por qué usted lo sabe? Simplemente, países que tienen ahora verano bien fuerte, ya tienen el virus. El virus este no respeta temporada. Y como no respeta, tenemos que estar preparados. Ni frío ni calor. No, pero en el frío le favorece. Ahí está la diferencia. ¿En qué favorece el frío? No es que el virus se favorezca del frío totalmente, sino que el ser humano tiende a deprimir su sistema respiratorio un poco con el frío. Aparecen las alergias, vienen las temporadas de alergia. Cuando hay una temporada de alergia, ¿qué me indica? Inmunodepresión y un sistema más sensible a infecciones. Usted tiene las estadísticas de los países escandinavos y tiene las estadísticas de Alaska o del Polo Sur. ¿Cuántas personas se han contagiado con el coronavirus? Bueno, en los países escandinavos ellos tuvieron otra política un poco diferente a la nuestra, en el sentido que muchos de ellos no cerraron. Ellos no hicieron medidas restrictivas, sin embargo están pagando con más muertos. Son los que más muertos tienen per cápita por habitante. No es Estados Unidos como todo el mundo piensa. Sí, pero son los que más muertos per cápita porque tienen menos habitantes. Pero yo lo que estoy hablando es cuántos muertos, ¿sabe? Se recuerda en su mente más o menos saber cuántos muertos. No, tendría que ser, ya son muy difícil, porque lo que estoy hablando es que son países que se mantienen el año entero con frío. Y te estoy hablando, por ejemplo, de Alaska, porque los 365 no hay tantos casos. En Alaska sí sé que no hay muchos casos. Entonces, quiere decirte con eso de que también a lo mejor ahí se pueden equivocar también. Y ver un resultado más adelante que no era tan exacto. Tienen más distanciamiento. La diferencia de estos lugares tienen más distanciamiento y hay menos habitantes per cápita. Entonces la solución, yo no soy médico, es nada más que sentido común. Es evitar esos grandes condominios que se desarrollan. Por supuesto. Porque estamos metiendo, como si estuviéramos enrejados de concreto, a mucha cantidad de personas juntas. Y hacer estos desarrollos urbanos donde vivimos pegados, antes fabricaban casi, había una distancia entre la casa del otro y la otra, ahora son zero lot line, que está la cerca de él es parte de la tuya. Entonces quiere decir con esto de que ahí, teniendo esa experiencia, no les importó, quizás tal vez por un problema económico. Mira, tú hablando de eso. Una pregunta. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. Podemos tomar estas medidas, como usted ha hablado de, sea la máscara, el shield, el distanciamiento social. Son 3 medidas indispensables. Lavarse las manos. Todas esas medidas. Y seguir nosotros en empresa, la vida semi-normal o normal de negocio, de ir al restaurante, de mantener las tiendas abiertas, porque de nuevo, no entrar en otra conversación, pero la economía es muy importante también. Todas estas cosas que la hemos hablado meses, que se convierten en sentido común, ¿no? A la vez que uno aprende, no podemos tomar esas medidas y seguir hacia adelante sin hacer un cierre completo. Desde un punto de vista sí, pero si quieres bajar la hospitalización, no. La hospitalización va a aumentar de forma muy severa, espérate una semana. En una semana hablo de Texas, en 2 semanas hablo de Florida.
Espera nada más, vas a ver lo que te estoy diciendo. Entonces, es el mismo, como dije yo, no es el político, no lo son los dirigentes, el virus va a cerrar el país. ¿Por qué lo va a cerrar? En un sentido. Cuando usted vea que las muertes están aumentando, que el vecino al lado cogió coronavirus, que se murió el otro más allá, que se murió el otro más allá, y que te empiecen a enterar, usted mismo no sale de su casa, no sale a ningún negocio, no Pero sale a una en este tienda, momento, no sale a un hotel, no sale a ninguna parte. no estamos, yo no... Bueno, hasta que empiece. Estamos en donde estamos hoy, y hoy las muertes no están subiendo, y no digo que no vayan a subir. Desgraciadamente, mira, ojalá que estemos equivocados, ojalá que esta etapa del virus sea un virus que cree menos mortalidad, porque sucede. Estamos hablando de muertes basadas en estadísticas, que sabemos que hasta ahora el virus, vamos a suponer, de esta primera etapa, daba un 5% aproximadamente de mortalidad en Estados Unidos. Todavía se mantuvo el porcentaje de mortalidad aproximadamente. Ahora, ese 5%, si lo llevamos a los números de ayer, que Estados Unidos tuvo 50.000 casos positivos y le ponemos el 5%, vamos a tener muchos muertos. However, de principio, los positivos eran muchas veces personas susceptibles, mayores, Claro. etcétera. Ahora cambió. La demográfica es de Cambió. personas de Por eso te 18 digo, a 40, vamos- que no son los más susceptibles a la muerte, a la Bueno, mortalidad. pensamos por la edad, pero no necesariamente por su condición No, física. pero bueno, Porque generalmente, Luis, hay personas de 85 y 90 años que no se mueren y personas de 30 que se mueren. Ya sabemos No, que pero eso es que el joven- por la susceptibilidad, por la Pero condición. es que se está viendo un alto grado de diabetes y de sobrepeso en las personas jóvenes. No, de que- acuerdo. Por eso te digo que a lo Pero mejor ese puede ser un Tenemos que ver, factor. esta Y la población obesidad es un factor de riesgo grande en el coronavirus. sumamente grande. Entonces hay que ver ahora, porque ahora estamos otra población afectándose mucho más que la población anciana. Inicial. Inicial. Vamos a ver ahora cómo responde ¿Cómo reacciona? la mortalidad Exactamente, en esta población. exactamente. Bueno. Ahora, si los ancianos, si los jóvenes no cuidan a sus ancianos, a sus padres, a sus abuelos, No. van a llevar la Ahí estamos enfermedad hacia mal. ellos. No, yo no tengo duda de eso, pero lo que yo estoy mirando también es en la medicina profiláctica. Usted habló al principio muy rapidito de algunos medicamentos que pudieran utilizarse cuando la persona llega con ciertas condiciones que pueda demostrar que puede ser el coronavirus, bueno, que es positivo coronavirus, pero que se puede complicar por cosas preexistentes de la persona joven. Empezar con un tipo de ataque, porque es una guerra, para combatir eso profilácticamente con esos medicamentos que a lo mejor evitan que la persona tenga que ser hospitalizada. Mira, este virus ha manifestado una cosa casi general, que genera inflamación. Genera inflamación de las vías respiratorias, que genera coagulación vascular diseminada, intravascular, genera inflamación de las venas, de las arterias, síndrome de Kawasaki en los niños, que hay un número alarmante que vi ayer, que todavía no lo he podido confirmar, pero aquí en Miami-Dade es serio, de la cantidad de niños contagiados con coronavirus. Entonces, cuando vemos que genera inflamación, yo recomiendo a las personas, lo primero es dejar de comer alimentos que generan inflamación. Es lo primero. Ejemplo. Azúcares. No hay nada más inflamatorio que el azúcar blanca. Dejemos de comer azúcares. Dejemos de comer las carnes rojas que son Doctor, inflamatorias. Bravo. Eso ahí solamente. Es oro lo que dijo ahora el doctor. Vamos a empezar a comer más saludable. Dejemos de tomar tantos productos lácteos con lactosa y hormonas y antibióticos, que eso nos inflama también por dentro. Empecemos a comer un poco más de fruta, lo más natural posible, de vegetales, lo más natural posible, lo más orgánico estoy hablando. O sea, si la puedes sembrar en tu casa, tienes un pedazo de tierra como hago yo, lo hago yo en mi casa, pero tratar de lo más natural posible comer las cosas para evitar inflamación de nuestro cuerpo. A la vez que hay inflamación, nuestro cuerpo puede reaccionar mejor, no solamente coronavirus, ante cualquier otra enfermedad, ante cualquier otro ataque. Yo sé, pero la alimentación es vital, y eso lo entendemos. No, es más vital que cualquier otra cosa. Está bien, pero ya tiene la persona el problema y el individuo no es esa la persona, se va a comer su churrasco porque le encanta y no va a llevar eso que usted está hablando. Pero existen medicamentos. Yo caigo en ese grupo de ¿Usted ve? Pues pero hay un medicamento, perdóneme doctor un minutico, que puede ayudarlo a evitar de que usted pueda llegar a esa crisis. Y si el hidrocloroquina, como usted habló, puede, no estoy diciendo que le resuelva, puede ayudar
a disminuir un poco la inflamación, un poco que se No, complique. no trabaja en la inflamación, trabaja Bueno, más bien en la parte inmunológica. Bueno, o que se... Igual. Se ha visto en algunos estudios que sí ha resultado, en otros estudios se dice que no. Todavía hay una Aquí disparidad. hay un médico que viene aquí Sí. que lo ha usado. Hay y una ha sido- disparidad. él lo Mira, dice. Bueno, Hay una disparidad en la comunidad científica todavía con respecto a Sobre, eso. bueno, entonces lo que quiero decir es que lo que tú tengas en tu mano, bueno, vamos a empezar a... Son los trabajar. alimentos. Eso lo tenemos en la mano y lo comemos todos los días. Ok, está bien los alimentos, eso, olvídese de eso, pero si ya la persona está, no va a resolver el problema por eliminarlo si ya está contagiada la persona. No sigas comiéndolo, pero tiene que haber algún tipo de medicamento que lo pueda ayudar a estimular el sistema inmunológico Hay mucho, o a otras hay cosas mucho. que te No, hay pueden- cosas naturales que te ayudan. Bueno, que te pueden ayudar, entonces eso es lo que yo digo. Hay cosas naturales Eso que es lo que yo trato de el decir. doctor, muchas cosas importantes, pero sí, la manifestación de este virus son procesos inflamatorios que cuando le ataca al sistema respiratorio, muy serio, pero el doctor mencionó dolores de cabeza, bueno, inflamación. Todo es inflamación. Los problemas gastrointestinales, inflamación. Inflamación. Todo es inflamación. Como menciona el doctor, si mejorando nuestra estrategia de alimentarnos podemos ayudar. Pero, doctor, hydroxychloroquine sí hay personas que sí, personas que no. Exacto. Y cuando decimos que no está claro, pero que no esté claro no quiere decir que no pueda ser Que efectivo. no puede ser efectivo. Exacto. Y entonces, entre el médico y el paciente, si deciden, y La podemos yo creo que fuera y tratando de mirar todos los estudios, se puede determinar como médico que el hydroxychloroquine no automáticamente va a matar al paciente. No debe. Eso sí No podemos debe. decir. Yo la conozco. Yo conozco la hidroxicloroquina porque yo estuve en el África y la tomé también por muchos años. Claro. Y créeme, me estoy acá. Y ¿no? pacientes de no, rheumatoid, no, de lupus, Acuérdese y lo que etcétera. dijo el doctor Reitor. Y le dijo, pero de la manera que ellos han autorizado, es peligroso para el médico utilizarlo. Entonces lo que tienen que hacer son estas entidades de salud, que son las que determinan a nivel gubernamental, de quitar esas restricciones Pero tan sí se fuertes y acuerda. que la dejen igualito como usted dice. Yo le hice la para el pregunta médico, porque al doctor Reitor y él fue muy bondadoso en responderme. lo dijo bien claro. Le pregunté, doctor, yo, Octavio Fernández, tengo positive test de, Correcto. si lo tuviera, positive test de COVID-19, y me presento a su oficina y no tengo síntomas todavía o síntomas leves y le pido a usted que yo estoy dispuesto a tomarme el hydroxychloroquine como un profiláctico y evitar lo que pudiera ser un aumento de sintomología, ¿usted me la receta o puede recetármela legalmente? Y me dijo que sí. Entonces hay una confusión en el público de que el hydroxychloroquine se ha al lado del mercado y nunca se debe usar No, porque la FDA quitó la regulación de emergencia. de La emergencia, quitó. pero, O sea, en los hospitales no existe pero igual el medicamento. No existe el medicamento. Si se existe, lo que no lo están usando. De hecho, se puede usar de fiesta. se puede usar vía intramuscular. Información que no pueden no existe. seguir usándola. No, Luis. no. Muchos hospitales Existe lo que no la pueden hacer. indicar. Luis, es igual cuando Fauci habla 100 palabras, pero cada 7 palabras dice maybe, Yo o voy a- I don't know, yo- o no sé qué, o no sé cuánto. Es igual con esto de hydroxychloroquine. Hoy día, si usted va al hospital, pienso, usted me corrija por favor, o yo, en vez de ir a la oficina del rector, voy al hospital y estoy dispuesto a usar hydroxychloroquine, ahí lo hay y lo pueden usar sobre mí, ¿correcto? No están autorizados a usarlo. Not No as lo an guardan, emergency. no están autorizados a usarlo, doctor. No. Yo lo averigüé. Se quitaron mucha regulación, no. Yo le digo, porque yo sí, cuando yo le digo algo es De que que yo existe, tengo... existe, pero quizás para otras cosas. No, y le estoy diciendo que no están Como autorizados Repoposin a Drugs. usarlo para el coronavirus. No, para el coronavirus. Estoy aclarando esto, para el coronavirus. No están autorizados. Pero mira, hablábamos al principio Se hoy, me acaba el tiempo. que de rapidito, y es sobre que he visto mucha información Se me sobre la famosa gripe ahora porcina nuevamente que se Esa está es la que te hablando. quería hablar. Me adivinaste. pero- Y quiero hablar de esto rapidito. Se llama A, de influenza A, H1N1, PMS, no sé qué número más por ahí para allá tiene, pero es una mutación de la influenza, del H1N1, altamente contagioso, con capacidad de pandemia, pero les doy una tranquilidad. No ahora. Es seasonal. Okay. Esa, si la veríamos a ver, sería para octubre, noviembre o diciembre. Bueno, tú ves Además, en la esquina, doctor. pero con estas medidas de aislamiento, de lavarnos las manos, de usar máscara, en algunos casos face shield, la posibilidad de que aparezca es casi cero. Yo tenía una pregunta. ¿Por qué todo eso sucede en China?
Mira, ¿Cuál es China, la razón? porque primeramente es uno de los países más poblados del mundo. Sí. Si va a aparecer algo, va a aparecer allí y no va a aparecer en Togo. No, pero O puede no va, o en aparecer las en la Islas India, Chesele. pero puede No, ser en la India. India es la segunda, déjame explicarte. O en las Islas Chesele, porque son muy poquitos habitantes. ¿Por qué no en la India? China está más industrializado y mucho más desarrollado que la India. Cualquier enfermedad que aparezca, ellos pueden detectarlo más rápido, se puede ver y se puede expandir en el mundo porque es más comunicación con China que con la India. Por eso no estigmaticemos a los chinos. Esto puede aparecer en la India también. Pero en la India es menos probable. No se enteran que No, existe. no nos enteramos. ¿Tú Ya te acaba. enteraste que en la India murieron 97.000 niños de neumonía por tuberculosis? No, casi nadie se enteró. Yo porque leo, pero de ahí para allá no se entera y leo los periódicos a nivel mundial. Entonces ahí te das cuenta que, y era una tuberculosis resistente a todo tipo de antibióticos, que era para preocuparse en el mundo entero, pero no salió, casi nada. No, aquí no se habló. ¿Nos habló? Entonces, cuando digo de estas cosas es porque sucede en la China y no estigmaticemos a la China, es porque está más industrializado, más comunicado y nos vamos a enterar mucho más cuando aparece cualquiera de estos brotes. Entonces, con esta nueva fiebre porcina, no es tanto de vamos a la mano a correr, no. Puede ser que aparezca, puede ser, pero para noviembre, diciembre, y si desde ahora empezamos a tomar las medidas y empezamos a estudiar la posibilidad, antes que aparezca, de una posible vacuna, vamos a estar más preparados. Ya. Esa es la realidad. China dio la alerta, la dio a tiempo, Rápido, doctor. porque no ha sucedido. Una noticia ayer de Israel de algo de una vacuna, ¿es cierto? o Hay no? varias vacunas en exposición, de que suban 100%, no lo creo, de que sacan al mercado antes de febrero o marzo de 2021, tampoco. Ok. Déjeme hacer una pregunta. Requieren 6 meses por lo menos mínimo. Porque hay aquí muchas comunidades, yo sé que nos están viendo en este momento desde China, y porque ya sé la persona que están y nos están viendo desde Colombia, donde el cerdo juega un papel muy importante en su alimentación, como en el caso de nosotros los cubanos. Comer el cerdo, y los cerdos, muchos de los que comemos aquí, por no decir la mayoría, no vienen de Estados Unidos, vienen de China. No me diga eso, porque ayer compré unos Bueno, pues unos se- pork busca la chops granja en de el los- grill. no se lo coma hasta que el doctor le explique. No, se puede cocinar, se cocina y no pasa No nada. sé. Eso es lo que yo le quería explicar. Exactamente. Es decir, que cuando va en el Exactamente. proceso, pero no rare, tiene que... Hay que cocinarlo. Hay que cocinarlo y bien No, cocinado. para aclarar eso. Sí. Es Para decir, que aclarar. eso no le afecta en lo más mínimo, porque las personas empiezan entonces a coger Ya que pánico me también. cerraron la playa, voy a hacer barbecue y compramos de todo para poder ser en el grill. Le voy a mandar una foto, Luis, y un video de... No, y No, mándeme- deben ser, no, mira, no, cerraron para la la foto playa. solo no, mándeme la compañía. Pero fíjate una cosa, cerraron la playa, pero también deben cerrar las manifestaciones. ¿Cómo? Esa es otra fuente, porque de eso no se quiere hablar mucho. ¿De qué? Las manifestaciones estas que hay en las calles, Ajá. porque esa es otra fuente de transmisión y de contagio. Ya. Y se están permitiendo. Y hay muchos jóvenes ahí haciendo eso. Y se están permitiendo, y por eso yo dije ayer, y hoy voy a terminar, mira, que me dio usted la línea de pensamiento, es de que este fin de semana, donde todo el mundo se va a quedar en la casa, porque lo mandan que se quede en tu casa y no vayas a actividades porque te la han eliminado, creo que hay pedido de protestas para fin de semana. Yo espero que si salen Sí, y anunciaron violen todas estas regulaciones, porque ya tengan el vehículo apropiado para poderlos... Mi opinión, ahora no deben ser autorizadas. Yo sé que la segunda enmienda, que las manifestaciones, que porque pero estamos No, en pues yo una no creo que ellos pandemia. piden permiso para hacerlo. Estamos en una pandemia, tenemos que tomar conciencia y cada uno de nosotros tomar, mira, yo salí hoy aquí, pero regularmente yo no salgo de mi casa. No, yo lo sé, yo por eso le dije la No, oportunidad que podía hacerlo a través de la nueva tecnología. Muchas gracias, doctor. Un Le placer. agradezco muchísimo. Doctor, muchísimas gracias. Disfrute de su cerdo. Por favor. Todos disfrutemos este fin de y semana. Una cosa interesante, porque he oído personas decir que no, que protestas pueden ser violentas, pero en the Bill of Rights, o en la Constitución, dice que la palabra no es peaceful, pero hay una palabra que dice que, se me escapó la palabra, Bueno, pero, no se preocupe, pero que- sí requiere Que tú orden, puedes reclamar para que reclamar todos tus tienen derechos. sus derechos a expresarse libremente. pero en orden. Claro. Lo con dice orden. ahí estrictamente. Y con orden tengo que cerrar el programa porque se me agotó, pero decirle que ustedes a las 12 lo van a poder ver ¿dónde? En la Meca Radio. En la Meca Radio, la mejor radio de la internet. Ajá, de 12 a 1 y con nosotros lo va a ver a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche. Y si me embullo en el weekend, voy a tratar de buscar el programa del doctor Reitor porque habla sobre este problema del hydrochloroquine
y de las regulaciones que hicieron para que usted pueda tenerlo, y pasamos esos 2 programas este fin de semana. Y para aquellos que se retrataron en Facebook quemando una bandera americana, que así van a celebrar el 4 de julio, es bochornoso, y por ahí una cantidad de palabras que tengo que las manifesté en Facebook, que no puedo entender, ni jamás entenderé. Hay que admirar a esta gran nación, y esa bandera significa el dolor, el sacrificio y la sangre de muchos norteamericanos que la regaron en todas partes del mundo para que tuvieran libertad. Los veo el lunes en vivo y a todo color.